Bueno, pues les doy la bienvenida a todas y todos a esta, creo que ya es la cuarta sesión, si mal no me equivoco. Y bueno, un poco la idea del tema del seminario es la relación entre la teoría de la crisis marxista y la dialéctica, ¿no? En particular la dialéctica de Hegel, ¿no? Suponiendo que pueda establecerse alguna relación entre una cosa y la otra. Eh, la Lo voy a decir muy brevemente, si hay dudas lo podemos hablar al final, pero bueno, la idea es que esta, ¿no? La teoría marxista de la crisis se basa en la teoría eh, o en el fundamento de la teoría de la tasa decreciente de ganancia, ¿no? Uno y otro fenómeno, la caída de la tasa de ganancia y la crisis son dos fenómenos completamente distintos, ¿no? Uno es anterior y la crisis, de hecho, en el sentido marxista, pues sirven para otra vez elevar la tasa de ganancia. Entonces, establece una relación cíclica, ¿no? Podría decirse. Y la idea, y la relación con la dialéctica, básicamente es que la caída de la tasa de ganancia se induce por relaciones antagónicas, ¿no? Y es un efecto o un efecto no deseado, digamos, de las relaciones capitalistas de producción, ¿no? Y asimismo, también la otra dialéctica que existe o que existiría, entiéndase dialéctica como salida de las contradicciones, por decirlo así, ¿no? Ya sea para que se solventen o para que se reproduzcan a escala mayor, ¿no? Entonces, la otra contradicción o la otra dialéctica que habría en esta dinámica es la crisis misma, ¿no? La crisis sería el efecto de la caída de la tasa de ganancia, pero también sería la causa que contrarresta esa caída. Esa es la la dialéctica, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la premisa un poco de la que estamos partiendo, con base en el texto de Marx, por supuesto, pero aquí le estamos queriendo dar un sentido técnico a la palabra contradicción extraído de Hegel, ¿no? No necesariamente esto quiere decir que presupongamos que Marx tiene el mismo sentido de dialéctica y de contradicción, solo estamos utilizando a Hegel porque de alguna forma Marx está discutiendo con él en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que está guiando el seminario, ¿no? Hasta donde hemos visto, un poco lo voy a resumir, los puntos esenciales, es que la caída de la tasa de ganancia se debe al incremento constante de la composición orgánica del capital, esto es, a la tendencia que implica el desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo que consiste en el mayor desembolso periódico, ¿no? En capital constante, en detrimento de la proporción que guarda respecto del capital variable. Aquí la idea es que el capital variable y el constante son las dos magnitudes que se incrementan, pero se incrementan en distinta proporción, y es la proporción del capital variable la que decrece, aunque en términos absolutos crezca, ¿no? Y esto es importante porque la caída de la tasa de ganancia no quiere decir que caigan la masa de las ganancias. Al contrario, los capitalistas pueden registrar cada vez mayores ganancias, sobre todo los grandes capitales, ¿no? Los grandes capitales pueden registrar con esa caída mayores ganancias, ¿no? Entonces, para nada implica, y es una lectura que yo he estado criticando un poco obsesivamente, para nada implica que la caída de la tasa de ganancia esté diciendo que haya cada vez menos ganancia o cada vez menos producción de valor y de plusvalor, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, el efecto que hemos querido señalar es que esa caída de la tasa de ganancia solo quiere decir que solo los grandes capitales van a poder continuar el ciclo de reproducción de capital o de acumulación capitalista, para decirlo técnicamente, y que los pequeños capitales van a quebrar o van a malvenderse a los grandes capitales, entonces van a empezar un proceso de centralización, de concentración, ¿no? Entonces todo ese proceso de quiebra, etcétera, es lo que genera las crisis económicas, lo conocemos generalmente, ¿no? Quiebras, desempleo, qué sé yo, ¿no? Caída de salarios. Y ese proceso, cuando, cuando justamente se malbaratan las empresas pequeñas, genera que decaiga el valor del capital constante, ¿no? Y en esa medida hay una caída de la composición orgánica del capital y en esa medida un repunte de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces es un poco la idea. Sé que esto puede ser un poco técnico, pero es un poco ahí donde vamos, y si hay dudas sobre la terminología o la teoría detrás de esto, la podemos resolver al final o en la discusión.
Y bueno, yo creo que hay otros puntos importantes que voy a señalar de una vez para no perderlos, ¿no? La idea es que gráficamente la composición orgánica y la tasa de ganancia mantienen una relación inversa. Entonces, en las gráficas se ven como espejos, ¿no? Donde una sube, la otra baja, así, ¿no? Y hay un punto en el que se cruzan como una X. En cambio, la tasa de ganancia y la tasa de plusvalor mantienen una relación proporcional, entonces parecen como líneas paralelas, ¿no? Eso es importante para estudiar las gráficas que después propondré que también analicemos, ¿no? Y la idea es que también dentro de la caída de la tasa de ganancia hay causas que contrarrestan o que alentan esa caída, ¿no? Pero eso quiere decir que, así lo explica Marx, que la ley solo se realiza como tendencia. Hay una transformación de ley a tendencia en el hecho de que las causas que impiden que se precipite la tasa de ganancia solo impiden que se precipite más rápido. O sea, o más bien, hacen que se precipite más lento, para decirlo mejor, ¿no? Y entre esas está el incremento de la tasa de plusvalor, la inversión en los países coloniales, qué sé yo, ¿no? Ay, perdón, está entrando Diana a la sesión. Eh, ok, entonces hay una serie de causas contrarrestantes que convierten a la ley de la caída en una caída solo tendencial, ¿no? Pero la idea es que a largo plazo siempre se verifica, o sea, aunque haya picos, aunque haya un ruido, siempre se verifica una caída constante, ¿no? Bueno, ese es el otro punto. Y otro punto que a mí me interesa señalar con cierto énfasis es que cuando Marx se refiere a la tasa de ganancia y a la caída, se refiere sobre todo a la tasa general de ganancia, ¿no? A la tasa media, porque muchas de las relaciones que vamos a ver en este capítulo no es posible verificarlas en el capital particular. ¿Por qué? Porque la idea es que eh, la teoría de la explotación y del valor de Marx supone que las empresas que producen más plusvalor son las que más invierten en capital variable, es decir, en salarios, pues en obreros, ¿no? Pero empíricamente se verifica que es al revés, ¿no? Que son las empresas que invierten en tecnología y menos en salarios las que se agencian más ganancias. Esto sucede, esto lo vimos en la sesión anterior, por la intermediación de la tasa media de ganancia. Es decir, la ganancia que se apropia no es una función directa del plusvalor producido, sino de la redistribución que se genera a partir de la intermediación de la tasa media social de ganancia, ¿no? Entonces, ese factor hace que se cree un efecto de, decíamos hace dos sesiones, de mundo invertido, ¿no? O sea, que las empresas que menor plusvalor producen son las que mayores ganancias se agencian por efecto de la transferencia que hacen en las relaciones de distribución, ¿no? En el mercado, pues, ¿no? Y entonces, eso es un poco lo que vamos a ver. Lo voy a decir solo para adelantarlo, porque lo que Marx dice aquí en este capítulo va a decir que la masa de la ganancia está en relación directa con la inversión total de capital, no con la tasa de explotación, no solamente con la explotación, pero eso solo tiene sentido si entendemos la intermediación esta, ¿no? De la tasa media de ganancia. Y bueno, entonces, como para partir de la premisa, entonces la idea de Marx aquí, y esto ya es lo que le cedo la palabra a Pablo, es que el desarrollo de la fuerza productiva, ¿no? Conduce a que hay cada vez un menor empleo en términos relativos de fuerza de trabajo vivo, aunque en términos absolutos siempre sea más grande. Y eso se refleja en el incremento de la composición orgánica y en la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a ver es cuál es la contradicción central que el sistema capitalista tendría que resolver o resuelve o intenta resolver constantemente y por qué, según Marx, no puede solucionarlo, ¿no? Jamás podrá, ¿no? Entonces, bueno, con eso en mente, le cedo la palabra a Pablo y después voy yo. Muchas gracias, Yankel. Eh, pues bueno, mi exposición la hice específicamente tratando de relacionar el capítulo 15, el capítulo que el día de hoy venimos a discutir, con algunos otros momentos del corpus marxiano, porque, y esto es algo que comentábamos Yankel y yo cuando nos ponemos de acuerdo
sobre cómo hacer la exposición, nos parece que este es un capítulo particularmente crucial para un entendimiento, digamos, correcto o un entendimiento amplio de la argumentación del Capital en general y la argumentación que a mí me parece Marx ha desarrollado durante pues, la mayor parte de su actividad teórica, ¿no? Entonces, por este papel crucial que tiene este capítulo 15, donde finalmente vemos cómo las contradicciones de las cuales Yankel está resumiéndonos se expresan en términos reales, yo creo que vale la pena mucho relacionarlo no únicamente con otros momentos del corpus marxiano, como digo, sino específicamente con la visión de la historia que tiene Marx, ¿no? Entonces, la intención de esta exposición que les voy a ofrecer es dar un panorama más o menos general para que Yankel después en su exposición pueda exponer los pormenores ya específicamente de lo que se presenta en el capítulo, ¿no? Preparé algunas palabras escritas, aunque no me voy a guiar directamente por ellas, y también voy a ser algo breve para que al final de esta exposición podamos discutir lo que se nos presenta, porque yo creo que es algo que vale la pena eh, poner a discusión, sobre todo en un espacio como este, del cual agradezco mucho a Yankee y a Senia que estén encargando de coordinar, ¿no? Entonces, básicamente, mi exposición tiene por título el lugar de la crisis en la teoría del movimiento epocal del materialismo histórico. Mi objetivo es ofrecer una propuesta de interpretación del presente capítulo, como decía, a la luz de otros momentos del corpus marxista, para relacionarlo con lo que podríamos llamar la teoría del movimiento epocal del materialismo histórico. Esta, a su vez, será entendida como un momento particular de una teoría de la historia más general desarrollada por Marx a lo largo de su producción teórico-crítica. Por supuesto, esta estatus de teoría que le estoy aduciendo a la visión de la historia de Marx ha sido ampliamente discutida. No es para nada la única forma de interpretar la noción de historia que tiene Marx. Castoriadis, por ejemplo, lo llama una filosofía de la historia, frente a lo cual se discute que no sería una filosofía de la historia propiamente dicha, sino más bien una teoría de la historia. Y más recientemente se ha puesto también en cuestión el estatus de teoría. Aquí simplemente lo estoy utilizando para referirme a este pensamiento sobre la historia que desarrolla Marx, sin comprometerme de ninguna forma con lo que la noción de teoría tiene que ver ya en el sentido epistémico o epistemológico que en filosofía solemos darle, ¿no? Eh, por movimiento epocal, sin embargo, me refiero a la manera en que es concebido y expuesto el proceso de cambio histórico en su nivel más general a la luz del concepto de modo de producción y en relación con el entendimiento propiamente dialéctico de las leyes que lo rijan. Ya desde el prólogo a la primera edición del Capital, Marx nos indica que la investigación tiene por objeto, en primer lugar, el modo de producción capitalista, pero en tanto se busca dar cuenta en él, y cito aquí a Marx, de estas leyes mismas, de esas tendencias que operan y se imponen con férrea necesidad. Asimismo, en otro lugar nos deja saber que el advenimiento del modo de producción capitalista representa una época del todo distinta en la historia de las sociedades, al mismo tiempo que este es caracterizado no como un modo de producción absoluto para la producción de riqueza, sino según se formula en el capítulo que hoy nos convoca, cito de nuevo Marx, un momento de producción histórico correspondiente a cierta época del desarrollo limitado de las condiciones materiales de producción. Cierro cita. De ahí que se nos presente con tanta fuerza la necesidad de aclarar, o al menos así lo considero, el sentido que guarda el movimiento por épocas que describe la historia de las sociedades en general y el papel que juegan las leyes del modo de producción capitalista en este desarrollo. Y particularmente el papel que la crisis en su determinación como periodo que la crisis tiene en la determinación de este modo de producción capitalista como un periodo de transición hacia una forma más elevada, eh, propiamente en el sentido que Marx le da a este tipo de expresiones, de organizar la vida y su fundamental metabolismo con la naturaleza. Para comprender este proceso es fundamental, me parece, distinguir entre las categorías de desarrollo y devenir en el contexto de la que yo estoy llamando aquí teoría de la historia de Marx. En palabras de Marinella Chawin, cito,
el devenir es la sucesión temporal de los modos de producción o el movimiento por el cual los presupuestos de un nuevo modo de producción son ciertas condiciones sociales en que fueron establecidas por el modo de producción anterior y serán repuestas por el nuevo modo. El desarrollo es el movimiento interno que un modo de producción realiza para reponer su presupuesto, transformándolo en algo dado. Cierro cita. Es decir, estas dos categorías nos muestran dos niveles o momentos de análisis de la historia separados. Uno se da, digámoslo así, en el todo de la historia, mientras que el otro se da en un momento específico de esa totalidad. Para comprender estas categorías, conviene ejemplificar su aplicación en el caso de los modos de producción llamados precapitalistas y el paso que se realiza de estos al capitalismo, para lo cual recurriré a su vez a las nociones de subsunción formal y subsunción real que Marx desarrolla, como sabemos, en un texto inédito llamado el capítulo 6 inédito, ¿no? En los Grundrisse, Marx realiza el estudio de tres formas o formaciones económicas previas o distintas al capitalismo. Él las llama precapitalistas, pero la noción de pre, que nos remite a una noción puramente temporal, también ha sido muy discutida y el hecho de que Marx no la utilice en otro momento de su obra nos habla acerca de que tal vez no sea el tipo de categoría correcta para describir este tipo de fenómenos. Más bien tendremos que hablar de extracapitalistas o no capitalistas, ¿no? Cada una de ellas, de estas tres formas, es caracterizada de acuerdo a la forma adoptada por la propiedad. En la primera de estas formas, la propiedad es propiedad del objeto de trabajo o materia del trabajo. Esto se da en las formas más antiguas de organización, el comunismo primitivo del manifiesto del Partido Comunista o la ideología alemana aproximadamente. En la segunda forma, la propiedad es propiedad del instrumento de trabajo. Corporaciones medievales representan aquí el ejemplo paradigmático para explicar esta segunda forma de propiedad. Mientras que en la tercera, la propiedad es la propiedad del trabajo, es decir, el esclavismo, ¿no? Tiene propiedad directa sobre el trabajo mismo. El paso de estas formas económicas a la forma propiamente capitalista y, por tanto, de una época de la producción a otra, es caracterizado por Marx como un proceso de subsunción. Ahora, también aquí yo creo que queda espacio para debate acerca de si cada una de estas formas representa cada una de ellas una época distinta de la producción, que a mí no me parece ser el caso, o más bien que estas tres formas precapitalistas representan una primera época de la producción que luego es reemplazada por una época posterior que sería el capitalismo. Sin embargo, el punto no es aquí, sino que continúo para llegar ya a la cuestión que nos convoca, ¿no? Esta, este proceso de subsunción se lleva a cabo a su vez en dos momentos que se corresponden con las dos formas que adopta la extracción y apropiación del plusvalor. El primero de ellos es la subsunción formal, o la mera subordinación del proceso laboral preexistente al capital, correspondiente a la extracción de plusvalor absoluto, es decir, la extensión de la jornada laboral. Mientras que el segundo, aquel que determina ya el modo de producción propiamente capitalista, es decir, ya depurado de sus reminiscencias previas, sería la subsunción real o la modificación real entera del modo de producción, correspondiente a la extracción de plusvalor relativo, que asimismo se expresa en la introducción de la cooperación, la división del trabajo dentro del taller, aplicación de la maquinaria, aplicación de la ciencia, aplicación de la tecnología, trabajo en gran escala y otras formas descritas en el primer tomo del Capital. Con ello se da cuenta de la forma en que la organización de la vida orientada a su reproducción, la gestión del metabolismo fundamental entre hombre y naturaleza que permita a toda sociedad humana mantenerse existiendo, ve reemplazados los finos que la dirigen. Si en los modos precapitalistas analizados predomina el valor de uso, como en el caso del taller artesanal, donde sabremos que el objetivo de la producción es la producción de la maestría personal que el aprendiz va adquiriendo para llegar hasta el grado de maestro, donde ya es capaz en ese momento de adquirir medios de producción, poner un taller y así desarrollar de manera independiente su actividad, siempre subordinado a las decisiones del gremio, que en este caso, para ejemplificar cómo funciona el taller artesanal, me gustaría leer un fragmento
de esta obra de Agustín Cue Cánovas, de Historia Social y Económica de México, donde se habla acerca de la instauración y el funcionamiento del taller artesanal durante la Nueva España, aquí en los territorios que ahora conocemos como México, pero que me parece interesante para pensar justamente esta relación entre lo precapitalista y lo capitalista propiamente dicho, ¿no? Déjenme buscar la referencia. Disfrutados de numerosos privilegios y protegidos por la autoridad civil, los gremios destruyeron toda iniciativa personal impidiendo el mejoramiento de los instrumentos de trabajo y, por consecuencia, el desenvolvimiento de la técnica industrial. Todos los artesanos debían agruparse dentro de su gremio respectivo, habiéndose limitado gradualmente el número de miembros en interés de los maestros. Este carácter exclusivista del gremio respondía a un régimen de privilegio que hubo de originar el estancamiento de la producción en el taller. Por otra parte, las ordenanzas redactadas fundamentalmente con el propósito de evitar la competencia establecían un conjunto de reglas y disposiciones para cada actividad productiva. En resumen, sigue más adelante Cuecánovas, la producción artesana fue reglamentada dentro de un sistema anticapitalista que impedía tanto el libre comercio de las manufacturas como la introducción de métodos más eficaces y menos costosos. Esto nos habla de una orientación hacia el valor de uso que existía en estos modos de producción, al menos dentro del taller, ¿no? Déjenme, me ubico de nuevo en el texto. Ok, con ello se da cuenta de la forma en que la organización de la vida orientada a su reproducción, la gestión del metabolismo fundamental entre la naturaleza, ve reemplazado los fines que la dirigen. Si en los modos precapitalistas analizados predomina el valor de uso, como en el caso del taller artesanal como estamos viendo, en el capitalismo predominará la forma de valor o el valor de cambio, y por tanto, de una forma de producción de riqueza en un aspecto determinado concreto, se pasará a una forma de producción de riqueza en un aspecto abstracto, producción de valor. Ya no se busca aquí la producción de bienes de consumo, de valores de uso y su acumulación, sino de esta cosa abstracta que representa la forma social de organización orientada hacia el valor de uso, que es el valor, ¿no? La producción como producción por la producción misma, como dice Marx en el capítulo 6 inédito, o producción de plusvalor para su reconversión en capital. Proceso que adoptará ahora el papel rector de las relaciones humanas a expensas de los productores, como también se expresa Marx. De esta manera, el movimiento epocal, representado por el devenir del capitalismo, determina el sentido de este modo de producción esencialmente como el periodo necesario de desarrollo de las fuerzas productivas sociales, en tanto éstas están supeditadas a la finalidad última del capital, su engrandecimiento. Aquí lo que observamos es justamente, como nos decía Yankel, cómo el modo de producción capitalista necesita siempre del desarrollo de las fuerzas productivas como premisa fundamental para su propio mantenimiento. No es una cuestión baladí, Marx lo explica bastante bien en el paso de dinero a capital, en el tomo 1 del Capital, cómo se impone como una necesidad férrea para el modo de producción capitalista y para la acumulación del plusvalor, que estos modos, que el modo de producción tenga una revolución constante de las capacidades productivas y asimismo su engrandecimiento. Sin embargo, sin ser nadie consciente de ello, se ha puesto aquí también el elemento que determina a la nueva época como un periodo transicional. La contradicción elemental y constitutiva entre el valor de uso, el cuerpo natural de la mercancía, y el valor de cambio, su determinación como objeto destinado al intercambio, es justamente en esta la contradicción que hace posible la producción y acumulación de valor, que se enmarca la relación antagónica entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la producción misma del valor. Sin embargo, Marx también es enfático al decir que no es la forma valor, es decir, el valor de uso, el que antecede al valor, sino que el valor es una cuestión que primero se establece socialmente para la existencia ya de la forma valor en las mercancías. Impulsado por la necesidad imperante de la producción acrecentada de valor, el capital buscará en todo momento desarrollar las fuerzas productivas sociales para reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de las mercancías. Así como Yankel es como se desata en este cambio epocal el proceso que Yankel ya ha expuesto de manera sucinta, en el cual el
desarrollo mismo de las fuerzas productivas desemboca en la caída tendencial de la tasa de ganancia. Esto se ejemplifica muy claramente, como dijo Yankel, en esta proporción creciente que hay entre la inversión en valor o en capital constante y la inversión en capital variable, donde es necesaria la inversión en ambas, y de hecho lo que se observa para el cumplimiento de la ley es justamente el crecimiento de ambas a destiempo, donde el crecimiento del capital variable, es decir, en la inversión en fuerza de trabajo, crece a un ritmo menor que la inversión en capital constante, es decir, la inversión en medios de producción, que están representados aquí tanto como máquinas como materias primas y otros elementos adicionales en la producción de los productos, ¿no? Ahora, ya para ir llegando un poco al final de esta exposición, porque también, como les digo, quiero que nos centremos un poco más en la discusión y que Yankel tenga oportunidad de hablar directamente de los temas contenidos en el capítulo. Quiero hacer hincapié justamente en lo que el paso epocal entre los modos de producción precapitalistas y el modo de producción capitalista representa para la nueva determinación del valor de la crisis para el modo de producción. Si las crisis en los modos de producción previos al capitalismo significan límites externos a la producción, es decir, cuánto nos permite producir, por ejemplo, la productividad de la tierra, o las estaciones cambiantes del año nos permiten cierta periodo de producción que se ve mermado por las condiciones atmosféricas que pueden determinar una nevada o cualquier cosa, una merma en nuestra producción, y por lo tanto una crisis de subproducción en donde no podamos abastecer a la totalidad de los miembros sociales de los medios de subsistencia necesarios para mantenerlos vivientes. El capitalismo, y aquí en el paso epocal se da esta transformación del concepto de crisis, representará el límite como un límite interior, como barreras internas del desarrollo de estas fuerzas productivas que el capital siempre buscará superar una y otra vez. Todos esos momentos en donde los límites del capital, o más bien se le presentan límites al capital, serán un momento de su propia internalidad que el capitalismo buscará sobrepasar. Voy a hacer una cita del capítulo 15, justamente donde Marx habla al respecto de esta peculiar situación. Cito a Marx: el verdadero límite de la producción capitalista lo es el propio capital. Es que el capital y su autovalorización aparece como punto de partida y punto terminal. Recordemos la fórmula general del capital, que comienza con dinero, sigue mercancía y luego dinero acrecentado, ¿no? Tenemos aquí a la valorización como objetivo del capital. Y es decir, a final cuentas, como capital realizado o realización del capital. Como motivo y objetivo de la producción. Que la producción solo es producción para el capital y no a la inversa, que los medios de producción son meros medios para un desenvolvimiento constantemente ampliado del proceso vital en beneficio de la sociedad de los productores. Y yo agregaría ahí, como Marx lo hace en otros momentos de la obra marxiana, en detrimento de los productores mismos, ¿no? O más bien a expensas de los productores mismos. Como decía Yankel, y como ya hemos analizado en los capítulos previos acerca de la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia, es siempre posible, y de hecho es en muchos casos históricos lo que observamos, que las condiciones de vida del proletariado o de los trabajadores se vean beneficiados por la producción acrecentada de capital constante que se representa también en medios de consumo, que eso les puede ofrecer a estos trabajadores, a estos proletarios, un acceso a bienes de consumo acrecentado y una mejor calidad de vida, digamos, ¿no? Sin embargo, eso es simplemente contingente, o más bien es un momento que a pesar de que sea presentado como un momento necesario, no es siempre el caso, ¿no? Ahí están en juego lo que Yankel mencionaba acerca de las tendencias, ¿no? Hay una tendencia hacia este proceso, sin embargo, no siempre se efectiviza en la realidad, y ahí entran muchos factores políticos, sociales
y de las relaciones de distribución que rigen entre el acceso de los productores a su producción ya en un plano social, ¿no? Continúo con la cita de Marx. El medio, desarrollo incondicional de las fuerzas productivas, entra en constante conflicto con el objetivo limitado, el de la valorización del capital existente. Por ello, si el modo capitalista de producción es un medio histórico para la producción de la fuerza productiva, para el desarrollo de la fuerza productiva, perdón, material, y crear el mercado mundial que le corresponde, es al mismo tiempo la constante contradicción entre esta sumisión histórica y las relaciones sociales de producción correspondientes a dicho modo de producción. En otras palabras, el capitalismo, o más bien, extrayendo de aquí parte de lo que Marx me parece está intentando decir, número uno, el capitalismo visto desde el punto de vista del materialismo histórico tiene una misión histórica, es decir, aquello que determina al capitalismo como época de la producción es justamente el desarrollo de los medios de las fuerzas productivas. Sin embargo, si tiene una misión histórica es únicamente porque tiene porque apunta hacia un lugar trascendente de su propia historicidad, en la cual esa misión tiene que ser realizada. Es decir, se apuntala aquí la idea de la trascendencia o de la transición, del carácter transitorio del capitalismo como momento histórico en dirección de un momento que le debe seguir, ¿no? Es así que la teoría del movimiento epocal es representado aquí en por lo menos estos tres momentos. El momento previo al capitalismo o el momento del no capitalismo, en el cual la orientación de la producción se encontraba hacia el valor de uso, el momento del capitalismo, en el cual la producción está orientada hacia el valor de cambio, y un momento presupuesto tercero, que sería en este caso el socialismo o el comunismo, ¿no? En sentido de lo que Marx quiere decir. Es aquí donde, a mi parecer, se cierran las brechas existentes entre los textos más políticos de Marx, como el manifiesto del Partido Comunista y la crítica al programa de Gotha, con el proyecto propiamente científico de la crítica de la economía científica, de la economía política, que se desarrolla en el capital. Normalmente se entiende o se ha aceptado, en mi opinión, de manera injustificada, una brecha entre estos dos momentos de la producción marxista, donde el momento puramente científico o teórico de Marx entra en contradicción o en detrimento con el momento político o programático de su producción teórica, ¿no? Sin embargo, yo creo que este texto, y a la luz justamente de la teoría del movimiento epocal, y que, como les digo, en mi opinión es un momento particular de la teoría general de la historia, revela que no hay tal decisión, sino que hay una continuidad rica y determinada justamente en este momento crucial del texto del Capital. Y mi intención con esta presentación es justamente presentar cómo la crisis, como un momento en el cual la producción se hace insostenible, pasa del exterior del modo de producción a su interior como momento necesario, determinado justamente por la necesidad del desarrollo de la fuerza productiva, aquello en lo cual hemos estado rumiando durante las sesiones de este seminario, ¿no? Entonces, dadas estas condiciones en las cuales el movimiento epocal adquiere una necesidad dentro del desarrollo del modo de producción, es decir, ya no únicamente en el devenir entre momentos o entre épocas de la producción, sino en la época particular en la cual se encuentra, el desarrollo mismo de la época capitalista o del modo de producción capitalista determina a la crisis como momento propio de ese mismo desarrollo. Y así la crisis se vuelve no una cuestión eh, ¿cómo se dice?, arbitraria, contingente, sí, una cuestión necesaria para el mismo desarrollo de esas fuerzas productivas. Como Yankel ya expresaba en el mismo texto que hemos estado revisando, se expresa cómo esta crisis tiene la función justamente de remontar la caída en la tasa de ganancias únicamente para volverla a establecer. En la caída
de la tasa de ganancias, introducir una medida contrarrestante que recupera esa tasa únicamente para que vuelva a descender. Y ese descenso no es más que el efecto mismo de la causa que se implementa justamente en el momento de la crisis, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ahí le dejaría yo mi exposición. Muchísimas gracias a todos y Yankel, te doy la palabra. No, pues gracias a ti, Pablo. Yo te, te quería hacer como un par de comentarios, pero los voy a dejar para ahorita, para no postergar más no alargarla más innecesariamente la sesión, ¿no? Bueno, yo voy a complementar esto que está diciendo Pablo con algunas cosas que me parecieron como peculiares, no peculiares, sino como los aspectos más importantes, a mi juicio, claro, del capítulo, ¿no? Por un lado, bueno, para empezar, el capítulo me parece un poco como endiabladamente difícil en general, ¿no? Incluso para los estándares de Marx, creo que eso está bastante difícil. Eh, y me resultó bastante complicado como hacer una división didáctica, como usualmente lo hago, pero voy a tratar de decirlo brevemente, ¿no? Bueno, eh, según mi interés, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención y que lo digo solamente de paso, es el concepto de contradicción. Aquí Marx vuelve a insistir en que hay contradicciones que no son contradicciones y hay contradicciones reales, ¿no? Hay contradicciones aparentes, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que exista sobreproducción de capital y sobrepoblación relativa. Dice, eso no es una contradicción, es una contradicción aparente. Como ya había dicho también que es una contradicción aparente que haya una disminución de la tasa del plusvalor al mismo tiempo que un aumento de su masa, ¿no? Esto lo digo porque entonces quiere decir que hay un uso técnico de contradicción en donde él dice que sí habría una contradicción real, ¿no? Y yo quisiera enfatizar que un poco el sentido de contradicción es esta idea de que las determinaciones, las premisas o digamos las motivaciones de un sistema vivo, sobre todo, eh, tienden o producen problemas que no se pueden solucionar dentro de esas premisas, ¿no? Por eso es la analogía con la terminología lógica, pues, ¿no? O sea, por eso es una contradicción. Es decir, o que los intentos de contradicción solo ratifican el problema a mayor escala en este caso, ¿no? Entonces no hay salida de ese problema que el sistema induce. Entonces por eso se llama contradicción, es una contradicción real, ¿no? Lo mismo que sucedería si hiciéramos un programa, ¿no? Con un algoritmo que pudiera generar que generara un bucle, ¿no? Del que no podríamos salir, ¿no? Sería como una contradicción dentro de ese sistema. Entonces, creo que tiene un sentido muy técnico, ¿no? Pero claro, lo que quiere enfatizar también con esto es que ese es el índice de que algo tiene que perecer y no de que vaya a perecer en un sentido fatalista, ¿no? De forma mecánica, sino de que la dialéctica, y esto es un poco, voy a retomar lo que estaba diciendo Pablo, que desde el punto de vista dialéctica, dialéctico, la división como entre ciencia y praxis no es estricta en el entendido de que si la dialéctica señala una contradicción es para que esa contradicción se supere, ¿no? Entonces, y esa superación es práctica, ¿no? Entonces, un sistema con su contradicción señala a su perecer o a su finitud porque digamos, nos invita a que se superen las contradicciones que están contenidas ahí, ¿no? Entonces, esa unidad, pues, ¿no? Entre contemplación y praxis está implícita en la dialéctica, ¿no? Entonces, como un paso hacia la consistencia desde un sistema inconsistente, ¿no? Eh, un poco más complejo que eso quizá, pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Entonces, quiero enfatizar que creo que ese es el sentido en que está hablando aquí de contradicciones, ¿no? El sistema capitalista induce problemas para los cuales no tiene salidas, ¿no? Y bueno, ya entrando propiamente a los apartados del capítulo que a mí me interesan, o las temáticas que a mí me interesan, uno sería la centralización, ¿no? Temas que no había tocado en los apartados anteriores, ¿no? La centralización de los capitales. Dice, una caída de la tasa de ganancia requiere que lo que implica prácticamente es que a cada capitalista va a requerir mayor masa de ganancias para poder
acumular capital, es decir, para seguirlo reproduciendo su capital en escala ampliada. Eso solo lo van a poder hacer los grandes capitales, los que ya de por sí habían invertido, tenían grandes, ingentes cantidades de capital para invertir, solo ellos van a poder reinvertir con una tasa de ganancia mermada, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los pequeños capitales van a sucumbir, ¿no? Se van a mal vender, etcétera, y entonces el capital se va a concentrar en pocas manos, ¿no? Esa es la primera cosa que me gustaría señalar y que lo señala, y esto también habla de la transitoriedad histórica del capitalismo, como una tercera fase de la acumulación, ¿no? Dice, ahí está la acumulación originaria, está la acumulación regular, por decirlo así, ¿no? La reproducción en escala ampliada del capitalismo, y está esta tercera etapa de la acumulación donde los pequeños capitales pierden ante los grandes capitales, ¿no? Y dice, ahí es la misma decisión de trabajo, de trabajador respecto a sus condiciones de trabajo, solo que aquí el trabajador que pierde sus medios de trabajo es el capitalista pequeño, ¿no? El pequeño empresario, el pequeño emprendedor, la pequeña emprendedora, ¿no? Trabajaban como dirigentes, ¿no? Digamos, efectivos del proceso de producción y ahora ni eso, ¿no? Entonces ahora ceden los medios de producción ahora a los grandes capitalistas que ahora simplemente son funcionarios, dice, ¿no? Representantes de la clase, pero ya ni siquiera llevan a cabo el trabajo de gerenciar la empresa capitalista, ¿no? Incluso hace alusiones irónicas, ¿no? Con los señores feudales, ¿no? Diciendo que pues ya la clase capitalista en ese plano del gran capital se vuelve una clase de parásitos, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, me gustaría señalar esa tercera etapa de la acumulación, que es la centralización, y que siempre tiene, y que tiene un sesgo sistémico en favor de las mayores inversiones de capital, ¿no? Entonces, la caída de la tasa de ganancia tiene un sesgo sistémico para las mayores inversiones de capital, es decir, solo sobreviven y solo van a sobrevivir los que, gracias a esa caída, van a reportar mayores ganancias porque pudieron invertir mayores capitales, ¿no? Insisto que esto además precisa de que tengamos consciente la intermediación de la tasa general de ganancia, ¿no? Porque esos grandes capitales usualmente son los que menos plusvalor producen, ¿no? Entonces la idea es esta, la idea es que a nivel macroeconómico, y eso es importante ahora, ¿no? O al menos es la teoría de los marxistas, ¿no? Las microempresas, ¿no? Todas las empresas que se hacen con emprendimientos pequeños, ¿no? La idea es que transfieren su plusvalor a las grandes empresas, ¿no? Ya en el escenario de la redistribución del valor, ¿no? Y entonces esas grandes empresas como Uber, qué sé yo, ¿no? Todas las aplicaciones grandes, ¿no? Amazon, ¿no? Por ejemplo, se apropian de ese plusvalor, ellos tienen mayor inversión en tecnología, se apropian de ese plusvalor y ellas pueden sobrevivir a una caída de la tasa de ganancia porque por su mayor inversión de capital se embolsaron mayores ganancias, lo que no quiere decir que se hayan producido mayor plusvalor, ¿no? Esto nos lleva al otro punto, ¿no? Al antagonismo que hay entre las relaciones de producción y las relaciones de distribución, ¿no? Insistíamos, en las relaciones de producción, pues vemos eso, ¿no? La producción, la explotación, la objetivación del valor y del plusvalor, ¿no? Y dice Marx, eso no coincide con su realización del plusvalor, ¿no? Dice, la realización del plusvalor supone el mercado y en la realización del plusvalor suponen estas relaciones antagónicas entre capitales y entre la oferta y la demanda, ¿no? Porque dice lo que también se verifica con la merma o con el abatimiento del valor de la fuerza de trabajo es que se achica la capacidad de consumo en términos de magnitudes de valor, no en términos de magnitudes de valores de uso, ¿no? Se achica la capacidad de consumo, entonces esa deficiencia para que el capital pueda darle salida y realizar el plusvalor tiene que resolverse ampliando el mercado, ¿no? Pero entonces solo es una posposición, digamos, de la crisis o de la contradicción interna, ¿no? Entonces sería eso, el antagonismo. Tres, en tercer lugar, el terminajo rimbombante de la plétora de capital, ¿no? La plétora de capital quiere decir que, y aquí es donde ya estamos bien entrando como al núcleo de lo que sería la contradicción del capital, es que dice Marx, se produce en el capitalismo demasiados medios de producción como para que puedan ser empleados productivamente. Justamente por esto, porque muchísimas empresas se van a la quiebra y ya no pueden seguir produciendo, ¿no? Entonces, ese capital, esa abundancia de capital, sobreabundancia de capital, ya no puede ser utilizada
productivamente ni empleada, ni siquiera se puede utilizar como materia de explotación de trabajo, ¿no? Entonces, pero dice Marx, se producen demasiados medios de producción para esta lógica de reproducción, pero no se producen demasiados medios de producción en términos absolutos, ¿no? De hecho, dice, se producen hasta menos, ¿no? Entonces, ahí está una de las limitaciones, ¿no? Del modo capitalista de producción, ¿no? Que produce demasiados para poderlos asumir, pero no produce lo suficientes en términos sociales, ¿no? Entonces, aquí la idea es que tiende necesariamente a producir una sobreabundancia de medios de producción que finalmente va a tener que ser destruida, ¿no? Para la nivelación de la tasa de ganancia, ¿no? Y bueno, dos cosas, ¿no? Esta idea de la diferencia entre la producción de valor y su realización, digamos, sería una contradicción que tiene lugar en el plano mismo del valor, ¿no? La contradicción que habría entre su producción y su realización. Y en cambio, en la plétora del capital tendríamos la contradicción en el plano del valor de uso con el valor, ¿no? Sería la otra contradicción como esencial en la que ha insistido o insistió mucho Bolívar Echeverría, ¿no? Esa incompatibilidad, pues, entre la lógica de la acumulación y la lógica de la reproducción social, ¿no? Pero serían como dos contradicciones fundamentales, una en el plano solo del valor y otra en el plano del valor y del valor de uso, ¿no? Y por último, que es el otro punto importante o que yo quería señalar, es cuáles son los estímulos que subjetivamente tienen los capitalistas particulares para invertir o no en tecnología, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, este pasaje, porque ahora que estaba leyendo a John Elster, él tiene la teoría errónea, ¿no? Por otro lado, de que Marx dice que los capitalistas invierten para mermar, deliberadamente para mermar el salario, ¿no? Y entonces aquí lo que dice Marx es otra cosa, dice, los capitalistas individualmente invierten para extraer una ganancia extraordinaria, ¿no? Independientemente de cuál sea el nivel salarial, ¿no? O sea, si se pueden embolsar una ganancia extraordinaria por encima de o sea, producir más rápido que el medio que el promedio social, entonces van a embolsar una ganancia extraordinaria, ¿no? Sin embargo, si su inversión redunda, ¿no? En que de todas formas tienen que someterse a la tasa media de ganancia por sus relaciones de poder, ¿no? Entre la clase, ¿no? Entonces esa inversión en capital va a significar que van a vender por debajo del valor, ¿no? Porque van a redistribuir ese excedente hacia los grandes capitales, ¿no? Entonces ahí hay un estímulo negativo, entonces el capitalista no va a invertir en tecnología, ¿no? Entonces digamos los capitalistas, voy a utilizar este término irónicamente, subdesarrollados, no tienen ningún estímulo para desarrollarse en inversión de capital, ¿no? Porque como ellos están sometidos bajo el dominio de la tasa media de ganancia, eso no va a redundar en una ganancia extraordinaria para ellos, ¿no? Entonces, el punto es este, ¿no? El capitalista, en términos individuales, no invierte en tecnología pensando en abatir los salarios, porque eso es un efecto macroeconómico que no está en sus manos, pues, ¿no? Claro, es una lucha de clases a nivel macroeconómico, pero y hay una lucha de clases dentro del taller, dentro de la maquila, lo que tú quieras, pero no es esa, ¿no? Directamente la que se verifica, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? ¿Cuándo le beneficia al capitalista introducir tecnología? Y entonces aquí vemos otra vez un sesgo, ¿no? Hay un sesgo que beneficia al gran capital, solo para el cual es benéfico invertir en mayor tecnología, ¿no? En cambio, los capitales menores, los que van perdiendo, no es benéfico porque ellos rigen su ganancia por la tasa media de ganancia, ¿no? Entonces ellos van a salir perdiendo y van a redistribuir esa ganancia hacia el gran capital, ¿no? Entonces estos sesgos, Marx no les llama así, pero sería útil llamarlos así, estos sesgos que benefician de todas formas al gran capital, implican también los límites de la producción, porque incluso dice Marx, ¿no? Si de todas formas toda la competencia desapareciera y se llegara a una centralización absoluta de la producción, entonces dejaría de haber ganancia, ¿no? Dejaría de haber esta competencia porque dejaría de haber esta tasa media de ganancia y dejaría de haber esta redistribución del plusvalor, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esos son los 5 puntos, ¿no? Que yo quería enfatizar. Insisto, el texto es como bastante complicado, hay detalles que yo la verdad no le entiendo todavía, no les acabo de entender, pero creo que con esto se da un poco el mapa, ¿no? Y bueno, voy a dejar de grabar para que pasemos a la discusión, ¿no? Eh, dudas y comentarios, discrepancias, etcétera. Bueno, dejo de grabar.